Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva entrevista de estas que estamos haciendo, tratando de entender qué cornos pasó en ese loquísimo 2022 que acaba de terminar y qué es lo que viene este bebé 2023 que tampoco parece que venga muy cuerdo. Estamos esta vez con Martín Litvak. Gracias, Martín, por acompañarnos. No, al contrario, gracias a vos por tu tiempo, por la invitación, siempre un placer. Bueno, Martín, sos un especialista en entender, en conocer y en explicar, sobre todo, a los que no son economistas, a los que no son financistas, a los que no son traders, explicar el marco, iba a decir infierno fiscal, pero voy a ser muy tendenciosa y mucho sesgo de movida. Entonces vamos a decir, el marco fiscal en el que se desenvuelven nuestros países, bueno, sobre todo Argentina, que debe ser el peor lugar de la tierra. Ahora me vas a decir si hay algún espacio peor que no sea una dictadura consumada. Eh, pero de alguna manera esta deriva de la ultrafiscalidad, de la suprafiscalidad, del enorme control sobre los activos, sobre el dinero de la gente, como que ya no es solamente de Argentina, ¿no? No, totalmente. Y de hecho, a ver, fuera de cámara me decías, el objetivo es hacer resúmenes, pero nadie tiene una bola de cristal. Lo bueno que tenemos los que nos dedicamos a la parte de Fiscalía Internacional, que sí tenemos la bola de cristal. Es decir, este año va a haber muchos más impuestos que el año pasado. Ninguna Gracias. duda. Terminemos acá la entrevista. No, no, a ver, al contrario, yo termino en algo positivo, cuando empiezo en algo positivo, que haya muchos más impuestos implica que tenemos todos la mayor obligación de pensar cómo vamos a generar dinero y cómo nos vamos a estructurar y cómo vamos a proteger nuestro patrimonio. Es decir, si uno se abstrae un poco de Argentina y se abstrae un poco del 2022, uno se para un poco más arriba y dice, a ver, la región, el mundo, ¿cómo está en materia tributaria en los últimos 10, 20, 30 años? Y entonces no podemos empezar a marcar tendencias. Y estamos claramente peor, porque hay más impuestos, hay más acoso de las autoridades fiscales al contribuyente, al pagador de impuestos, hay mucho más gasto social en todo el mundo, por la excusa que sea, pandemias, Sí, socialdemocracia, lo que quieras. cambio Digamos, climático, hambre, sol, hay más gasto tierra. público, más déficit, la gente tarda más en morirse, lo cual es una maravilla desde el punto de vista de la familia, pero es una cagada totalmente de punta fiscal. Entonces, el mundo va hacia un infierno tributario cada vez más fuerte. De hecho, nosotros, en una fundación que yo armé hace un par de años, el año pasado emitimos el primer índice de infiernos tributarios, que salió publicado en noviembre del año pasado, para el año 2020. Ya tenemos el del 2021, no lo publicamos todavía, pero te puedo decir en exclusiva que Dale. la primera conclusión es que el mundo es más un infierno tributario en 2021 que en 2020. Hay más países en el mundo que Y nada califican como indica infiernos que el tributarios. 2022 no te vaya a dar un No, no, nivel. no, eso lo vamos a tener más para fin de año y lo que uno piensa es que en efecto, porque ¿qué es un infierno tributario? No es solamente un país con altos impuestos, porque Dinamarca tiene altos impuestos y Alemania tiene altos impuestos y los alemanes y los daneses se quejan bastante poco de los impuestos. ¿Por qué? Porque el país tiene algo clave y no es el servicio que les da el Estado como la gente piensa. No es eso lo que tiene clave. Lo que tiene clave es que son países con seguridad jurídica. Un infierno tributario es un país que al mismo tiempo tiene impuestos altos y baja una seguridad jurídica. Yo no mido la... A ver, a mí no me importa qué es lo que el Estado me devuelve, entre comillas, servicios, porque muchas veces no los pueden usar porque son deficientes. Lo que un Estado debe dar es seguridad física, o sea, la integridad física de la gente y seguridad jurídica. Si el Estado me deja a mí generar riqueza, que se lleve un impuesto más alto a mí no me preocupa. Y no digo yo Martin Litvak, las encuestas dicen eso, la gente no odia tanto al IRS o a la autoridad fiscal de Francia o de Dinamarca o de Suecia como odia a AFIP en Argentina, que está en las manos de un militante, que filtra información. Vos preguntabas antes, en tu primera pregunta, si Argentina es el peor país de todos en materia tributaria, y en realidad hay muchos parámetros en donde sí Argentina es el peor país del mundo, por ejemplo, en cantidad de impuestos y en superposición de impuestos. No estamos hablando de doble, sino de triple o cuádruple tributación. Cuando Es decís un país eso, donde... para aclararlo a quienes no,
no están tan acostumbrados a hablar de este tema, porque realmente que no es un tema que esté dentro del marco de la educación común de la gente. No, 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 Estamos no, no, hablando no. de que los argentinos pagamos por la misma cosa 2 y hasta 3 veces. Sin ninguna duda. Recordemos que Argentina es uno de los pocos países que tiene impuestos sobre el patrimonio, es decir, que vos, después de que pagaste impuestos porque trabajaste y pagaste impuestos por eventualmente una inversión que te haya ido bien, y pagaste impuestos cuando compraste algo, hiciste un gasto que es el IVA, te sobró algo, también pagás. Y encima hay provincias como Buenos Aires que si te moriste también pagaste. O sea, es una cosa bastante ridícula el impuesto al patrimonio, lo hemos discutido varias veces, es uno de los peores impuestos porque afecta no solamente al que paga, sino a la sociedad como conjunto, porque le impide crecer, a tal punto que hoy en las Américas, 35 países, solo 4 lo tienen, y no son los 4 mejores, ni mucho menos. Entonces, Argentina, ahora, desde el punto de vista de los estudiosos del tema, yo siempre digo, para mí es como Disneylandia, como Disney World. Todo lo que estudiás está en Argentina. ¿Querés un impuesto al patrimonio? Está. ¿Querés doble tributación? Está. ¿Querés una falta de transparencia y falta de seguridad jurídica? Tenés. ¿Querés un militante a cargo de la FIP? Lo tenés. ¿Querés un acoso al contribuyente? También lo tenés. Tenés promesas incumplidas de gobiernos que uno se suponía que eran republicanos, para hablar del blanqueo, por ejemplo. Vení, blanquea que te bajo los impuestos, de pronto te los subo. O sea, son cosas muy locas que uno las normaliza en Argentina, pero que en países no mucho mejores, entre comillas, serían terribles. En Argentina, un ejemplo muy reciente, estos últimos meses se discutió el famoso intercambio de información entre Argentina y Estados Unidos. Tengo eso Eh, anotadito para preguntarte. bueno, si querés, ahora vamos a ver si me preguntas, pero hay un punto que yo quiero destacar que es esto, más allá de todo lo que después profundicemos. Hay solo 2 países en el mundo, 2 países de los 114 que firmaron con Estados Unidos, no, Estados Unidos, clara, indudable, abierta y expresamente dice: voy a considerar la jurisdicción como que tiene FATCA, como que tiene un IGA conmigo a partir del año, en este caso, 2023. El otro ejemplo es Vietnam. Todo el resto de los países los trata como si hubieran tenido el acuerdo cuando se hizo, digamos, cuando empezó la vigencia FATCA, que es en el 2014. ¿Por qué? Porque nadie confía en Argentina. Aun cuando le den un acuerdo que ya lo firmaron con todo el mundo y ya tenían que darlo, yo siempre digo, la novedad no es que se firmó, la novedad es todo lo que demoró en firmarse, en definitiva. Quedan mucho menos países sin acuerdo que con acuerdo. Pero lo firmaron dándole lo mínimo indispensable, y habrá que ver si se cumple, y habrá que ver si llega información, y habrá que ver un montón de cosas más, porque nadie confía en el gobierno argentino. Claro, no, es que no sabes, realmente no sabes qué puede pasar. A ver, nosotros hemos tenido filtraciones de todos los agentes dispersos por el mundo. Salió, agarró y se publicó. Imagínate Mira, que tenés, cualquiera. tenés filtración de eso, tuviste filtración del RENAR con la venta de armas, También, tuviste filtración de la lista Falciani de HSBC, tuviste filtraciones durante la investigación del caso Nisman, eh, tuviste filtraciones del blanqueo, de quienes blanquearon, salió en el medio que tenía perfectamente. sí, tenía Tuvimos información Sorokin. sobre quiénes habían comprado dólares. Ahí nos enteramos que Néstor, un ratito antes de que estallara todo, se compró un par de palos. Este, Exacto, exacto. Con lo cual, Argentina no cumple con la primera obligación que tiene de quien... hay 2 obligaciones básicas que tiene quien recibe información en este tipo de tratados. Uno es proteger la información, que no se filtre. Argentina no lo cumple. Y otro es no usarla políticamente. Argentina tampoco lo cumple. no, no solo no lo hace, sino que lo hace el doble. No es que se le pasa, es que lo usa exclusivamente para eso. Hablemos un poco de eso. Argentina tiene cada tanto alguna movida de blanqueo. Y la gente entra o no, no sé, confía, quizás en la de Macri confió un poco más, porque además bienes personales en teoría iba a bajar, después subió, esto es lo que estás diciendo vos. Eh, o porque la economía argentina sin una importante parte en negro directamente no funcionaría. Estamos hablando no de la economía de los grandes capitales, sino de la gente que compra y vende cosas y vive al día. Si eso además tiene que tributar el 50%, y bueno, ya está, se jorobó y tiene que dejar de hacerlo. Y entonces cada tanto Argentina hace un blanqueo. El superministro Massa, el año que pasó, propuso un blanqueo. ¿Qué condiciones tiene? ¿Cómo lo ves en relación a los anteriores?
Y de vuelta te vuelvo a preguntar, ¿de qué se trata esto que estás diciendo de muchos países ya lo hacían, menos Argentina? Si la gente, digamos, si Estados Unidos de ahora en más va a contar las empresas que tiene en Delaware y entonces, no sé, tiene que salir todo el mundo a meter la plata en Alaska, no sé dónde lo va a meter. No, a ver, dos cosas. Primero, respecto de FATCA brevemente, para que la gente entienda y de alguna manera se sienta tranquila, después vamos a tener blanqueos. FATCA es una ley que implica intercambio de información no recíproco. Eso es fundamental de entender. Argentina le va a dar a Estados Unidos información muy profunda de cualquier ciudadano americano con cuentas acá. Habrá que ver quién es, qué americano tiene cuentas en Argentina, pero no importa. Cualquier americano con cuentas en Argentina va a hacer, Ya digamos, tiendo a pensar mal por ya, si tiene lista acá, o está loco o es malo. no, ¿sabes qué pasa? Ahora, fuera de chiste, Estados Unidos es el único país del mundo que basa la tributación en la nacionalidad. Entonces puedes tener un argentino viviendo en Estados Unidos, que tuvo sus hijos en Estados Unidos, tiene pasaporte americano, vuelve a Argentina y esa persona va a ser siempre residente fiscal americano, aunque nunca haya vivido o haya vivido muy poco en Estados Unidos. Es básicamente eso. Pero el punto acá es, Estados Unidos le va a dar a Argentina información muy limitada. Si se la da, asumamos que se la dé, y yo creo que hay que planificar como si se la fuera a dar, porque si no, no hago nada, digamos. Por la Pero duda, claro. si se la da, ¿qué le va a dar? Le va a dar información de cuentas bancarias, no de sociedades, no detrás, de cuentas bancarias personales de argentinos. Con lo cual, una simple sociedad en Delaware o en BVI o en Panamá o en Uruguay evitaría el intercambio. Pero además no solo eso, esa cuenta personal en Estados Unidos debería además tener ingresos de fuente americana, porque como hay un secreto bancario muy fuerte en Estados Unidos, el IRS no tiene información de las cuentas bancarias, tiene información solamente de lo que retiene. Entonces, si no hay una retención de fuente americana, no hay intercambio. Con lo cual, si yo puedo tener una cuenta personal en Estados Unidos con 100 millones de dólares, pero si yo tengo en bonos europeos, no se intercambia la información. Con lo cual, es limitado. Hay que hacer algo y sí, cada uno tiene que pensar cómo tiene su plata y ver qué tiene que hacer. Esta entrevista no es advice. Pero el punto es No, pero que es es piola lo muy que estás diciendo, digamos. Hay que la gente en general que tiene plata trata de informarse. Las cuentas que no son cuentas bancarias, que son cuentas para hacer trade, por ejemplo, qué sé Sí, yo. están incluidas. La cuenta bancaria está en sentido amplio, ¿sí? Cuenta de banco, cuenta de broker. Los que no entran por ahora son todos estos medios de pago, tipo PayPal, TransferWise, Pioneer. Esos en principio no entran. Y te diría más, no es que no entran porque no dan la definición, porque de hecho dan la definición de cuenta bancaria de acuerdo al tratado. Lo que pasa es que no generan intereses de fuente americana ni te permiten invertir, con lo cual no va a ser reportado, pero no hay retención. Ahora, siendo el blanqueo, eh, Argentina es el único país del mundo que tiene más blanqueos y moratorias que años de vida como país independiente. Pero no te olvides que este blanqueo se le propone con moratorias que hay vigentes, que existen todo el tiempo. O sea, esto no es raro. Estos son blanqueos más grandes. Pero digamos, blanqueos hay todo el tiempo prácticamente, algún blanqueo abierto o por abrirse o alguna moratoria. El blanqueo de Macri fue muy raro y fue muy oportunista por varias razones. Primero, porque, como decís vos, había un cambio político que la gente interpretó con optimismo. Igual te digo, yo tengo una entrevista filmada de ese momento donde decía, chicos, no sé, digamos, el próximo AFIP va a ser peronista, porque no van a ganar 2 veces seguidas los no peronistas en Argentina. O sea, y la AFIP es nacional, no es partidaria, con lo cual por ahora es partidaria. Pero el punto es, no podés confiar en la AFIP porque Macri te parece serio. Claro. Igual, hay dos temas que parecen fundamentales. Uno te va a parecer una huevada, pero para mí no la tiene. De las entrevistas que yo tuve en ese momento, estoy seguro que fue un tema decisivo. El primero fue que empezaba a jugar el Common Reporting Standard, que es el intercambio automático entre países fuera de Estados Unidos, y los bancos mismos en Suiza, en Alemania, en Caimán, en BVI, en Panamá, estaban fomentando que sus clientes blanqueen. Había mucha presión de los bancos para blanquear, punto uno. Punto dos, obviamente, este tema político. Y punto tres, la relación con el dinero de los millennials es muy diferente a las generaciones anteriores, Claro. la nuestra y las anteriores. Esta inversión, entre comillas, ética, que no voy a dar mi opinión al respecto porque no viene al caso, hizo que muchas veces uno se sentara en el año 2016 en pleno blanqueo con familias donde vos tenías un padre de 55 años, por ejemplo, diciendo Argentina siempre te caga, no hay que blanquear, esto es un desastre, y el hijo de 20 diciendo yo no quiero plata negra.
plata negra, plata mala vida, yo quiero todo blanco, quiero pagar impuestos, quiero contribuir. Ya ese hoy no entra en el blanqueo. Entonces, la pregunta es, ¿va a tener suerte Massa con el blanqueo? La respuesta es no. No va a ser un buen blanqueo. No hay seguridad jurídica, es lo primero que tiene que generar un país para generar un blanqueo. No hay una razón objetiva como como era el gobierno Macri y demás. Es un gobierno de salida. Yo te diría que si por alguna razón el peronismo ganara las próximas elecciones y Massa fuera presidente, tiene muchas más chances de un Massa presidente con 4 años por delante hacer un blanqueo que un Massa ministro de Economía de un gobierno acabado como es el de Fernández. Entonces, para mí no hay. La única forma de que metan gente en el blanqueo son criminales, que pasó mucho con el blanqueo de Néstor en su momento. O sea, criminales van a entrar porque les conviene. Cada tanto, o sea, tipo, evaden, pero no es que evaden, hacen delitos, digamos, cometen delitos más allá de la evasión, y cada 2 o 3 años vienen y blanquean. Esa gente va a entrar seguro. Y va a entrar gente asustada. O sea, por eso todo el operativo susto en base a FATCA, y siguen asustando con información ridícula, como que Argentina va a recibir información en 2018. No. De 2021. No. Es todo falso. Y lo siguen diciendo. Tiene una serie de periodistas comprados, o con favores o con dinero, con lo que sea, que publican todo lo que Massa y sus esbirros quieren publicar. Pero es todo falso. Este intercambio, si iba a existir, si se firmó, va a ser para adelante, pero entrar a un blanqueo asustado no está bueno. Y como yo digo, mi posición siempre Pero, frente a un Martín, te blanqueo hago es una presidente. consulta de eso, porque vos tenés como ese Sí. panorama. Los que entran asustados son los que tienen un patrimonio chiquito, lograron hacer una. Digo, porque quienes tienen grandes capitales tienen también un enorme asesoramiento, infiero, con lo cual ya saben de qué se trata y el Mira, susto me te parece. sorprendería. ¿En Te serio? sorprendería. Ah, Sí, mira. sí, sí, te sorprendería. Hay gente que hizo mucha verdad porque es muy buena en muchas cosas, pero por ahí no le gusta escuchar consejos, o tiene asesores que eran de la época que no tenían tanta plata y ni podía pagar tanto y no son los asesores que tienen que tener. Pasa mucho con los deportistas, que nosotros trabajamos mucho con ellos, con artistas, pero pasa con mucha gente. No te creas que necesariamente un tipo de plata está bien asesorado, bien estructurado. Hay mucha soberbia, hay mucho de esto de, no, yo googleé y dice tal cosa. Bueno, genial. Tu Google no es un diploma de derecho, pero feliz, digamos. Por supuesto que hay mucha gente de plata y de no plata que sí planifica y que sí pregunta y que sí se capacita. Por otro lado, me pasa a mí con clientes que me conocen hace 10 años, 12, 15, que yo les explico las cosas, las entienden, y además vienen siguiendo la evolución del mundo. Pero claro, los tipos después 10 veces por día escuchan las noticias o en el diario, entonces están realmente bombardeados por información falsa. Y es mucho el esfuerzo que hacer para decirle, chicos, a ver, abstráiganse, pues estamos hablando aparte de, no de página 2, estamos hablando de diarios que son serios y que por ahí un periodista o dos están comprados y publica. Entonces, vos tenés, no los voy a mencionar ni bien el caso, pero vos tenés diarios que dicen, tienen una o dos notas buenas y después 2 notas, digamos, pulinota de alguna manera. Y el cliente está nervioso, en definitiva. Entonces, el cliente puede llegar a blanquear. Ahora, de vuelta, mi posición en un blanqueo siempre es presidente. Yo lo que digo es, blanquear o no blanquear es una decisión personal. Es como, te gusta esta mina, te gusta este tipo, te gusta la papa frita, es personal, es subjetiva. Lo que para mí es importante es que cada persona entienda que su patrimonio está sujeto a riesgos. Los impuestos son uno, pero hay muchos otros. Peleas familiares, falta de transparencia, devaluaciones. Hay un montón de riesgos que atacan los patrimonios. Lo importante es que vos te estructures, sea con dinero declarado, con dinero declarado. Es problema del cliente eso, pero lo que siempre tenés que saber es dónde estás parado y cómo te estructurás para reducir el impacto de esos riesgos sobre tu patrimonio. En ese sentido, te quería consultar, salgamos de Argentina, el Sí. mundo entero está loco, ¿no? Digo, Bueno, a ver, por eso te dije al principio, si yo me salgo de Argentina, todo el mundo está haciendo esa mayor tributación, mayor fiscalidad, mayor control, porque hay más gastos en todo el mundo, hay más déficit en todo el mundo, hay más inflación en todo el mundo. Entonces, lo que yo anticipo por los próximos años son años de muchos impuestos, de impuestos altos. No estamos en un periodo de calentamiento fiscal, no calentamiento global. Tenemos impuestos mucho más altos que el promedio, salvo en la época de la en Segunda algún Guerra momento te voy a Mundial. robar ese título, el calentamiento fiscal. No hay problema, pero Porque yo viste que lo digo. hay un momento en que la sensación es que no hay a dónde correr. No estoy hablando solamente de la cuestión fiscal, estoy hablando de la cuestión de las No. libertades personales, de la no intervención del Estado en cuestiones privadas. Fíjate, hace 3 días Canadá prohibió a extranjeros comprar propiedades en Canadá, y estamos hablando de Canadá, no estás hablando, es una locura. De vuelta, tenés proyectos de impuesto a la riqueza en un montón de países, tenés aumentos en las alícuotas, tenés
un cartel, o un cártel, como se dice en realidad, internacional de países de alta tributación, que es la OECD, que vigila a todo el mundo, a dónde puede subir impuestos, dónde puede crear mínimos de impuestos globales. Es una locura lo que se está viviendo. Yo creo igual que estamos llegando al final del péndulo, digamos. La gente hoy se está dando cuenta del tema tributario, hoy se habla desde la casa de Gran Hermano hasta cualquier confitería, la gente habla de impuestos, cosa que hace 10 años no hablaba. Eso es cierto. Empiezan a aparecer algunos fallos en Europa en favor de la privacidad de las personas, pequeños, hubo uno hace 2 meses, en noviembre del año pasado, prohibiendo o diciendo que eran inválidos los registros públicos de beneficiarios finales de compañías. La ONU, que no confío mucho más que la OCDE, pero es un poquitito mejor, empezó a decir que los sistemas impositivos en realidad deberían ser parte de sus funciones y no de la OCDE. Hay pequeñas cositas que están pasando y creo que uno tiene que ser activo. Nosotros mandamos de la Fundación una carta al Tesoro por el tema de FATCA, estamos mandando una segunda, mandamos una por CRS, estamos mandando una a las Islas Vírgenes Británicas por el registro de beneficiarios finales. Creo que si nosotros no empezamos a cuidar nuestra privacidad, te cuento algo, dame un segundo, voy a desaparecer un segundo de cámara porque tengo que enchufar el iPad. Dame un segundo, esto no es muy prolijo, pero... No pasa nada, no pasa nada. Tengo miedo que se me descargue. No, a ver, te cuento una anécdota o una historia, si querés, que es interesante y la gente muchas veces no lo sabe. El impuesto a la renta moderna, otras ganancias que todos conocemos y que lo damos como algo que sí o sí tiene que existir y discutimos alícuotas, es un impuesto relativamente nuevo. Hasta el año 1841, ningún país del mundo lo tenía. En el año 1841 lo aprueba el Reino Unido y empieza a regir para el 1848. De hecho, de ahí es que el nombre de mi fundación es 1841 Foundation. Ese impuesto, cuando entra a regir en el Reino Unido, viene a reemplazar uno de los impuestos que más recaudaba, que era un impuesto de alguna manera al patrimonio, que era el impuesto a las ventanas. Era un impuesto a las propiedades y se calculaba de acuerdo a la cantidad de ventanas que tenía. A partir de las 10 ventanas se cobraba un impuesto, o sea, el mínimo no imponible eran 10 ventanas, y iba subiendo. Cuando el Reino Unido propone este impuesto, los habitantes del Reino Unido se oponen al impuesto a las ganancias. Se oponen ferozmente, se manifiestan, mucho cabildeo. ¿Y por qué se oponen? Uno tendría que decir, bueno, porque no querían pagar impuestos. No, ellos ya pagaban impuestos, vuelvo a decir, pagaban impuestos y no era un lugar barato para pagar impuestos en Inglaterra. Había impuestos a los jabones, impuestos a las pelucas, impuestos a la barba, impuestos a las ventanas, impuestos a la malta. Había muchos impuestos, no es que no había impuestos. ¿Qué es lo que le parecía mal al inglés del siglo XIX? Le parecía mal que el gobierno sepa lo que ganaban. Les parecía innecesario, abusivo y demás que el gobierno sepa. Y es una discusión que tenemos que darnos. ¿Por qué derecho tiene el gobierno a saber cuánto gano yo? ¿Por qué tiene que pagar? Digamos, no estoy en contra de pagar, yo no soy anarquista. Me parece que un impuesto en un país mínimo necesita ciertos recursos para justamente asegurar lo importante: integridad física e integridad jurídica. Y eso sale plata. Hay que pagar algún impuesto. Pero ¿por qué el gobierno tiene tanta información? Ahí viste que siempre tenés la excusa, los gobiernos siempre encuentran la manera, el rey siempre encuentra la manera de justificarse. Entonces, está toda la enorme excusa de la lucha contra el crimen transnacional, el narco y Saranaza. Entonces, siempre te va a decir, bueno, en realidad el gobierno quiere saber por si tenés, no sé, negocios incompatibles con la legalidad. Bueno, es muy interesante lo que decís por dos razones. Primero, porque el gobierno puede investigar y, digamos, nadie está diciendo Están que... partiendo de la base de que sos un delincuente, o sea, no están probando el delito, sino... Exactamente. Ojo, ¿y eso a quién beneficia? A los delincuentes. Porque en el volumen de información de los delincuentes pasa desaparecido. Pero además es un tema muy interesante que vos dijiste. Martín, desde que empezaron con ese verso, creció el narco, creció el terrorismo, creció el crimen organizado transnacional. Te cuento otra historia. Cuando la OECD hace el primer listado de paraísos fiscales, hace un listado que llaman un listado negro, digamos, no se sabía cuáles eran las sanciones, pero al menos los íbamos a estigmatizar primero, después vemos qué sanciones hay. Ellos hacen el título de ese listado era Países con prácticas impositivas dañinas. Y ahí pusieron 41 jurisdicciones. Esto fue en el año 1998. Desde 1998 al 2001, es decir, ni en el 98, o sea, contando el 98, el 99, el 2000 y el 2001, en 4 años, solo 6 de esas 41 jurisdicciones se comunicaron
con la OSD para preguntar qué significaba eso. En septiembre del 2020, del 2001, como bien recordarás, se produce el atentado a las Torres Gemelas. Y ahí la OSD se da cuenta que el discurso de este país tiene prácticas impositivas que me dañan a un miembro mío, o sea, la práctica impositiva de Caimán daña a Alemania, al taxista no le importa, al votante no le importa. Ahora, si yo digo que Caimán, además de dañar las arcas de Alemania, promueve el terrorismo que voló 2 torres, entonces es distinto. Y a partir de ese momento empieza esta especie de montaña rusa, donde cada vez hay menos privacidad, cada vez se invade más la privacidad, cada vez hay más impuestos y demás. Y la realidad es que hay 2 cosas que son importantes que la gente a veces no se para a pensar. Primero, el atentado a las Torres Gemelas. ¿Cuánto dinero offshore pasó para que ese atentado suceda? ¿Cuál es el involucramiento real de los paraísos fiscales en ese atentado? La respuesta es 0, nada. Ese atentado que costó menos de $1.000.000, contando todos los viajes, entrenamiento, un montón de cosas, fue todo dinero que se lavó y se usó domésticamente en Estados Unidos. Eso es punto 1. Punto 2, y esto es lo que a mí más me llama la atención. ¿Qué es lo que necesita alguien que lava dinero? Lo primero que necesita alguien que lava dinero. Necesita pagar impuestos. Si yo no pago impuestos, yo no puedo lavar dinero por definición. Un paraíso fiscal no tiene impuestos. Por definición, un paraíso fiscal no se puede usar para lavar dinero, aunque quieras. Entonces, aclaremos que lavar dinero significa agarrar guita que viene, digamos, de una actividad ilícita, vamos a suponer, no sé, el narco, y pasarlo a la guita que podés, digamos, con la cual después podés usar la tarjeta de crédito. Con lo cual es lo que vos estás diciendo. Yo necesito que el ingreso sea blanco. Es decir, yo cobré. Esa es la razón, perdón. Y voy a meter acá un bocadillo que ni siquiera te hagas cargo vos, corre por mi cuenta. Cuando vemos políticos, personajes que vos sabés que están llenos de plata, que lo sabés, y después decís, tienen un sueldo en el Estado de estas características, o cobran un plan, que ha pasado, hemos conocido, ¿te acuerdas? Barata, por ejemplo, cobraba plan. Eso es porque esa gente necesita un blanco de alguna característica. No es que, che, mirá, que además de que son unos avaros, ladrones, codiciosos y gente nefasta, necesitan alguna guita que justifique su existencia. Obviamente que hay ciertos expresidentes que no necesitaban ni una cantidad de jubilaciones para subsistir, ni un departamentito por el que pagaba. O sea, claramente necesitan, bueno, y hay gente planificadora de esas cosas, no Martín, que es siempre una persona muy decente, pero otros, que se dedican a eso, a que tengan una guita blanca con la cual simulen su existencia, que sabemos que no es de eso de lo que viven. Sin duda, y esa generación de blancos no se puede hacer en un lugar donde no pagas impuestos. Entonces, exactamente. Volviendo a lo nuevo, es realmente una incoherencia decir que en una jurisdicción offshore se fomenta de alguna manera el lavado de dinero. Pero bueno, hay un montón, el tema tributario está lleno de lugares comunes que la gente repite sin pensar demasiado. Y nuestro rol, más allá del rol profesional en el estudio, mi rol en la sociedad, si querés, o mi propósito, es tratar de explicar a la gente de qué la va la cosa, es decir, digamos, entender que el derecho a la privacidad no puede ser ante un mero interés. Vos fíjate que una de las primeras cosas que te enseñan en la Facultad de Derecho es que nosotros vivimos rodeados de peleas entre derechos. En mi derecho a divertirme con música alta y tu derecho a gozar de tranquilidad. Esos derechos colisionan y bueno, existe la famosa acción por ruido molesto cuando supera determinado nivel. Es un claro ejemplo de que mi derecho hasta cierto punto de divertirme es válido, pasado cierto nivel no está bien. Y eso en la vida colisiona, digamos, todo el tiempo tenés desde legítima defensa hasta un montón de cosas que son derechos de personas colisionando. Ahora, cuando 2 derechos colisionan, yo me voy a fijar cuál es el de mayor raigambre constitucional, es decir, el más jerárquico, es decir, un derecho constitucional mío no puede ser ante una resolución en favor tuyo, digamos, en definitiva. Ahora,
que un derecho, como es el derecho a la privacidad, ceda ante un mero interés del Estado, un interés recaudador del Estado, es nunca visto. Y si lo llevas a otros ámbitos, no pasa. Bueno, ojo, y eso también es, hace un rato largo salimos de Argentina, eso en Europa es una catástrofe, España sin ir más lejos. Em, te llevo eso que estás diciendo respecto de lo que pasó 2022 con las famosas cuentas privadas rusas. Es un tema súper interesante eso. Yo cuando explico un poco, cuando doy charlas sobre tendencias macro, digamos, que no son tendencias del año pasado o de hace dos, sino 10, 20 o 30 años, y tratamos de proyectar a futuro, porque cuando vos te contratas una familia con varias generaciones para planificar esa familia, vos tenés que pensar a largo plazo. Nadie está pidiendo una solución de que mi cuenta va a reportar en FATCA, ¿cómo evito para el mes que viene? Es un trabajo mucho más profundo. Entonces vos tenés que ver tendencias. Y acá hay, digamos, en el ámbito de la planificación hay cuatro tendencias muy marcadas. Hay dos muy viejas, ya de más de 30 años, que mencionamos antes, que es la pérdida de la privacidad y una mayor cartelización fiscal. Hablamos durante toda la charla sobre este tema. Y hay dos más nuevas que surgieron de alguna manera en la pandemia o que se intensificaron en la pandemia. Uno es la demonización de la riqueza, este tema de tax the rich, que los ricos se hagan cargo de la deuda externa, que los ricos se hagan cargo de la pandemia, que los ricos, que los ricos, que los ricos. Yo estoy trabajando en mi cuarto libro que Sí, tiende a ahora me contás del desmitificar libro, esto. pero hubo una famosa e increíble diputada Exacto. demócrata que fue a uno de los eventos donde se juntan más ricos, creo que en el año, con un vestido que decía Tax the Rich. Sí, Sí, la locura de la paradoja. eso fue la gala del Met del 2001, 2021. De hecho, nosotros producimos una remera que en vez de Tax the Rich decía Be the Rich con la misma letra. ¡La eh, quiero! para, bueno, después te hago llegar algo Dale. para combatir eso. Pero Te exactamente, eso interrumpí, pasa no estaba solamente. diciendo, una, No, por eso, el tercero es la demolición de la riqueza. Y el cuarto, que tiene con tu pregunta, es un debilitamiento del derecho a la propiedad. Yo a veces cuando googleo imágenes para dar las charlas, hay una imagen muy divertida que la uso bastante, que es un cajero automático, que vos pones la tarjeta y te dice, mira, hiciste un comentario negativo nuestro en las redes, por 15 días no puedes sacar plata. Y si bien eso es gracioso, no estamos tan lejos de eso. Eh, entonces, vos tenés, por ejemplo, los dos ejemplos que yo más cito justamente es el tema de Rusia. Es decir, yo estoy totalmente en contra de Putin, no podría estar más en contra de Putin, pero la invasión de Ucrania no implica que alguien, por simplemente ser ruso, tenga sus bienes confiscados sin juicio previo y sin una vinculación concreta con algo delictivo. Pasó con barcos, pasó en cuentas bancarias, pasó con un montón de gente. Más aún, con gente inclusive en Ucrania que por tener pasaporte ruso tenía limitaciones. Y llegamos al ridículo de no permitir que un jugador ruso juegue un torneo de tenis. O sea, estamos en un mundo muy No, no, complejo en ese sentido. saquemos lo político de lado, que fue un delirio absoluto, pero vos imaginate, porque cuando uno ve, cuando te entran con el tema básico, sentimental, en caliente, mucha gente entró, bueno, entonces los jerarcas rusos, Aranasa, vos imaginate lo que habilitás. Si cada vez que un poder, un grupo de países hegemónicos, en este caso los miembros de OTAN, se pelean con uno, pueden ir sobre la propiedad de alguien, Sí, de las personas. O sea, una vez que habilitaste eso, cuando cada vez que rompemos un poquitito, que le damos al Estado un poquitito, hay que pensar que eso que le das se va a agarrar 50 veces más, nunca va a decaer y va a ir contra vos. Hay y que te digo, y acordarse te de eso digo, siempre. te digo todo. Fíjate si Argentina en alguna locura toma Malvinas de vuelta. Se va a aplicar a nosotros, en definitiva, esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con que porque uno simpatiza con un bando, justificar Perdón, cualquier cosa Martín, contra el no otro. tenés que entrar en un conflicto bélico. Mirá si sos No, no. sospechado de vender armas o si sos, por ejemplo, un proveedor directo de energía. Bueno, Y eso entonces, fíjate, a ver, el ejemplo de Rusia es un ejemplo muy claro, que nosotros nombramos siempre que damos este tema, que charlamos sobre esto. El otro ejemplo muy claro, justamente volvemos a Canadá. Canadá, cuando fueron las protestas de los camioneros, pasó una ley de estado de emergencia primero, que a los Trudeau padre e hijo les encanta,
Y después pasó una ley diciendo que las personas que donen plata a esa causa se van a frizar sus cuentas. Que después no pasó, es circunstancial que no haya pasado. No pasó Pero bueno, esta estás vez. hablando. No, vos siempre Exacto. pensás que es una ventana de Overton. Tiran a la Exacto. Bartola, una burrada. La próxima tiran un poquito menos, la próxima insisten un poquito más, y más tarde o más temprano lo hacen. De hecho, nosotros lo sabemos en Argentina. Argentina es el país que más veces se quedó con los recursos de los privados. Más allá de los 9 defaults o 10, depende de cómo los cuentes, vos tenés 5 ocasiones en las cuales el Estado argentino se quedó con plata de los contribuyentes de los privados. Yo a veces cuento en Estados Unidos, yo me fui hace 20 años a Argentina, este año va a ser 21. Y yo siempre cuento, yo en el corralito no tenía mucha plata, no tenía casi nada en el corralito. Me estaba casando ese año, de hecho me casé en pleno feriado bancario de 10 días, que no puede tener regalos de casamiento. Pero yo iba a sacar plata a $200 por semana, que era lo que se podía. En esa época a veces sacábamos en el cajero y corríamos a la caja a ver si no se comunicaban y después sacabas 400, que después la semana siguiente te cagaban de vuelta y tenías cero cupo. Pero vos sabés que a mí, sin haber perdido plata importante, digamos, sin haber perdido plata, de hecho más aún, te digo más, yo hasta me beneficié, entre comillas, porque lo que tenía de corralito lo usé para pagar mi casamiento y me cobraron el dólar a 1.40 cuando ya estaba a 3. O sea, yo hasta me beneficié sí que en el corralito. Ahora, 21 años más tarde, yo voy al banco en Estados Unidos, donde nunca pasó eso, y yo entre que pongo mi tarjeta de débito y saco mi plata hay un microsegundo donde temo que no me la van a dar. Fíjate el daño que produce el Estado sobre las personas, digamos. Y el acostumbramiento, porque vos lo acabas de decir para los chicos que quizás nos escuchen, te dejaban sacar $200 por semana. Hoy, gracias si el padre Estado tiene la voluntad y le parece que vos tenés el derecho de alguna manera de comprar $200 al mes. Sí. Aunque sea ahí te respetaban la moneda que tenías. Entonces, en ese momento estalló todo por el aire. Ahora nos parece como, bueno, qué sé yo. ¿Entendés? O sea, vos fijate Sí, cómo te achatan el cerebro. ¿De cuánto estamos hablando? De un par de décadas. sí, 100%. Escúchame, volvamos a esto de que de lo que produjo la guerra y de las concesiones que se tomaron los estados con la excusa de la guerra, que no tienen nada que ver, y no estamos hablando en este momento de la guerra, sino de todo lo que vino después. Ese retroceso que hubo, más sabemos que entre las acciones alrededor de la pandemia, las acciones políticas alrededor de la pandemia, más las acciones políticas y financieras y económicas alrededor de la guerra, los estados crecieron enormemente. ¿Queda algún estado sano, normal, o más, o no tan pésimo? ¿Algún lugar? No, hay. Vos tenés, a ver, yo siempre digo, vos tenés, si te fijas, hay como, en mi concepción de que lo que yo más miro es el tema impositivo y el tema de seguridad jurídica, yo clasifico los países en cuatro, digamos. Tengo por un lado estados fallidos, que son estados que ni tienen impuestos ni tienen seguridad jurídica, que son los clásicos estados africanos, donde vos realmente no te da nada al Estado, digamos, es la ley de la selva, pero tampoco te cobran impuestos altos. Después tenés los que estuvieron hablando, los infiernos tributarios, como Argentina, como Venezuela, como Bielorrusia, donde tenés un Estado fallido hasta cierto punto, pero además tenés impuestos altos. Y después tenés dos grupos más. Tenés los países que son países de alta tributación, pero que tienen seguridad jurídica. Mencionamos antes Dinamarca, Irlanda, Alemania, Suecia. Y después tenés mis preferidos, digamos, que son países que tienen impuestos bajos y alta seguridad, que son los paraísos fiscales. O sea, vos vas a vivir a Caimán, o a las Islas Vírgenes Británicas, o a Mónaco, o hasta algún punto en Suiza, o a Bahamas, y son países que realmente tienen estados chicos, eficientes, y seguridad jurídica de primer mundo. Y por eso son indicados por todo el resto y viven sufriendo bullying hasta 30 años. Sí, se cambió un poco eso, ¿no? Me parece que se cambió un poco. No sé, quizás es la percepción. Por suerte, no, por suerte, a ver, yo creo que hemos triunfado en esto de tratar de imponer el concepto de que existen paraísos fiscales por existen infiernos tributarios.
Hoy la gente te habla de infiernos tributarios. Vos vas en buquebús y la gente dice, che, pero el infierno. O sea, la gente hoy entiende que el problema no es el paraíso fiscal, es el infierno tributario. Pero costó 3 décadas. Y respecto del poder de la cartelización, como hemos visto, estas presiones, si mal no me recuerdo, este año, Yellen, que estaba imponiendo como una base de impuestos para las sociedades, estos manejos, ya te digo, no bueno, de la Unión Europea ni a qué hablar, pero Estados Unidos también. Respecto de eso, ¿le ves futuro? ¿Les ves que vaya a seguir creciendo o que de alguna manera... Ya, hay un tema clave ahí que es el rol de Estados Unidos. Estados Unidos siempre estuvo en contra de eso. Hasta que Digamos, llegó el Estados Unidos mundo. siempre, exacto, Estados Unidos siempre estuvo en contra del globalismo fiscal. Obviamente el caso extremo fue Trump, donde hizo una reforma tributaria que bajó los impuestos, se puso a competir con el mundo y generó una ola de impuestos bajos en todo el mundo. O sea, Hungría bajó impuestos, Alemania bajó impuestos, bueno, un montón de países bajaron impuestos por la reforma de Trump. Esa es la famosa competencia fiscal que nosotros promovemos siempre, es decir, en contra de la carga fiscal, lo bueno que es la competencia fiscal. Como en todos los órdenes de la vida, en los deportes, en la economía, en todos lados, la competencia es buena, en la parte fiscal también. Ahora, gobiernos como el de Biden, ya desde la campaña decía que iba a estar más de acuerdo con la política de la OECD y de la Unión Europea, y efectivamente, con Yellen a cargo, hacen este acuerdo con el impuesto mínimo global a las corporaciones del 15%, que tiene dos problemas. Primero, el hecho de por sí de que haya carbonización, que no es bueno. ¿Por qué países que son eficientes y pueden cobrar 10, 12 o 9 de impuestos a las corporaciones o no tenerlo, tienen que empezar a cobrarlo, digamos? En Europa hay 2 o 3 ejemplos de países que cobran menos de 15% y no quieren subir. Ese es el primer punto. El segundo punto es que hay dos grandes mitos en materia tributaria. El primero lo hablamos al principio de la charla, que es el impuesto al patrimonio, que no lo pagan los ricos, sino los pobres. O sea, el rico lo va a trasladar a precios y el único que va a pagar el impuesto a la riqueza es el que es pobre. Por eso el impuesto a la riqueza, nosotros siempre hablamos de impuesto a la pobreza futura, no impuesto a la riqueza. El segundo gran mito, impuesto a las ganancias corporativas, no existe. O vos pensás que porque le cobren a Microsoft impuestos los va a pagar Bill Gates. Lo vas a pagar vos con el Office. Entonces, las empresas son pasamanos. Lo único que estamos ganando con esto es que el impuesto que ya a las ganancias vos pagás del 35% se aumente por un 15% más, que lo llaman de otra manera, pero lo pagamos también. De alguna manera, tenemos el panorama que explicaste, el índice del que hablas. Después ponemos un link en la caja como para que los vean. No sabemos del 2022, pero Dale. seguro fue peor que el 2021. ¿Algún lineamiento positivo tenemos para el 2023 o todo para abajo? No, yo creo que, como dije en algún momento, que por ahí de allá que pasó desapercibido, pero creo que estamos llegando. A ver, te diría lo siguiente: lo bueno es que estamos tan mal que estamos llegando al punto donde el péndulo tiene que empezar a volver. Entonces, ese es un poco el mensaje de esperanza. Creo que podemos empezar y hay que seguir actuando para que las cosas, primero el péndulo pare y después empiece a poquito a volver. Perfecto, ya te saqué una hora hablando de impuestos súper entretenidos y la verdad que podríamos seguir más, ¿eh? Este año, iba a decir el año que viene, pero no, ya es este año, vamos a seguir charlando. Martín, 1.000.000 de gracias por todo. No, gracias a vos y hablamos cuando quieras. Dale, chao, chao. Chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.